Muy buenos días, un café con el pastor nuevamente. Estamos el día de hoy en la oficina de Colombia del Departamento de Comunicaciones. Nos acompaña en la cabina de radio internacional de Apóstoles y Profetas el pastor Raúl, porque hoy tenemos un invitado especial, hermano Raúl. Bueno, muy buenos días a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente que nos está escuchando. Para nosotros es una bendición estar en esta hora de la mañana aquí compartiendo con ustedes este magazine, Un Café con el Pastor, una oportunidad que tenemos de, como lo hemos estado haciendo, de conocer el ministerio de apóstoles y profetas. Entonces, qué bueno que usted hiciera esa invitación a nuestro invitado en esta hora de la mañana, Pastor Arnold. Claro, sí. Hoy contamos con la presencia del pastor Joel Rodríguez desde Virginia. Pastor, muy buenos días, ¿cómo estás? Amén, muchas bendiciones, hermanos, saludos. Nos alegra que nos hayan tomado en cuenta para estar aquí prácticamente abriendo este programa y nos sentimos muy gozosos. Es un placer, pastor, tenerlo aquí en el Café con el Pastor el día de hoy. Pastor, en esta mañana queremos que nos cuentes un poquito acerca de quién es Joel Rodríguez. Podríamos empezar diciendo, hermanos, que Joel Rodríguez es un siervo de Dios. Soy un hermano que nací y crecí en los caminos del Señor. De hecho, pues nací en esta denominación o misión, como se le quiera llamar, Apóstoles y Profetas. Mis padres se casaron en Apóstoles y Profetas. He crecido toda mi vida. El hecho de haber nacido en una iglesia pues no lo hace menos complicado a la hora de que uno comienza a crecer y las preguntas que comienza a tener de la vida, pero conforme los tiempos han ido pasando y las circunstancias que han venido llegando a mi vida, he aprendido a conocer a un Dios personal, porque algo que yo temía desde pequeño era creer porque los demás creían o creer porque mi mamá y mi papá creían. Yo en mis oraciones siempre anhelé, le pedí al Señor el deseo de conocerle personalmente, experimentar su amor, su misericordia, sus milagros. Y si tengo que describirme como un siervo, me describiría como alguien que en el tiempo de ministerio he aprendido a conocer a Dios, a un Dios personal. Bueno, nos saludamos al pastor Joel, estamos conociendo de ustedes y también conociendo de la misión Apóstoles y Profetas. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Qué es la misión Apóstoles y Profetas? Con el pastor Fran y con el pastor Esaú, estamos conociendo, y la gente que nos va a ver a través del Facebook y el YouTube y que nos está escuchando a través de la emisora, quieren conocer quiénes somos como apóstoles y profetas, como denominación, como iglesia cristiana. Lo que sabemos, lo que ya hemos ido sabiendo es que apóstoles y profetas nacen en El Salvador en 1925, 1926, donde va un evangelista canadiense, es mal porque conocer la historia de la misión, saber dónde estamos y saber a quién le servimos, mayormente que le servimos al Señor, pero muchos hoy ven la gloria o muchos hoy ven la bendición de lo que es apóstoles y profetas, pero no conocen su historia. ¿Quiénes somos como apóstoles y profetas? ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Quiénes somos nosotros como congregación o concilio, apóstoles y profetas? Pues yo, hermano, sé un poco de historia y lo que usted mencionaba, pues hay un libro muy bonito que se llama 100 años de presencia evangélica, Apóstol y Profeta en El Salvador, pero digamos, desde mi punto de vista, yo ya soy quizás una tercera generación. Yo podría describirlo desde mi punto de vista que la Iglesia Apóstoles y Profetas es una de las iglesias quizás más conocidas en nuestro querido país, El Salvador, y se conoce debido a la forma organizada con la que se ha trabajado. Es una iglesia de sana doctrina,
Es una iglesia, hermano, donde se promueve mucho lo que es el crecimiento y el avance de la obra. De hecho, en mi lugar, yo soy del oriente del país de El Salvador, casi en cada caserío, en cada cantón, en cada lugar recógnito, hay una, dos, tres, cuatro iglesias y templos, unos templos maravillosos. Ha tenido un crecimiento, un auge muy bonito y puedo sentirme orgulloso porque yo recuerdo que han entrado muchas herejías y algunos de ustedes han de conocer, como cuando esto de la prosperidad y G12 y todo, y casi con todas las denominaciones de nuestro país, El Salvador, hicieron grandes estragos, esas enseñanzas antibíblicas, pero podríamos decir que aparte de ser una iglesia de sana doctrina, somos una iglesia instruida en los fundamentos de la palabra del Señor, en las 12 doctrinas, y eso fue algo que verdaderamente a nuestra misión muy poco se dio, lo que fue la separación de iglesias o el descontrol que hubo en otras denominaciones. Entonces, aparte de ser una iglesia que tiene una muy buena reputación, una iglesia que es muy bien aceptada y reconocida, yo podría decir que es una iglesia que está muy bien fundamentada en los estatutos y ordenanzas de la palabra del Señor. Por ende, podríamos decir que es una iglesia de muy buena, muy sana doctrina. Sí, pastor, yo tuve la posibilidad del año pasado de estar en El Salvador, en una villa muy bonita, muy grande, en donde se realizó el congreso. Y mientras que me desplazaba de San Salvador del aeropuerto hacia San Miguel, pude ver que hay una gran presencia de apóstoles y profetas en El Salvador, y es muy fuerte, guardan la raíz, la tienen muy arraigada en El Salvador, tanto también en Guatemala, que es un país hermano, un país vecino, de apóstoles y profetas. Y también guarda mucho la costumbre, la cultura, y es una cultura muy bonita porque también pude comer la famosa pupusa, esa pupusa que es tan deliciosa, con la cual el salvadoreño creció, porque es un producto del maíz que es muy rico, que lo hacen, así como apasiona, como es la pasión de Cristo, así mismo la alimentación, pastor. Tú nos contabas que en la niñez naciste en un hogar cristiano, que tus padres nacieron en apóstoles y profetas. Todo eso te llevó a evolucionar, a aprender sobre Cristo y sobre la misión de apóstoles y profetas. Pero en tu vida como Joel, ¿qué estudios has realizado? ¿Qué estudios? Sí, señor. Amén. Amén. Bueno, secularmente, hermanos, yo solamente, debido a que me tocó moverme de El Salvador acá a Estados Unidos, solamente saqué lo que en El Salvador se conoce el bachillerato. Estuve estudiando un poco más algunos seminarios, pero prácticamente secularmente solo estoy en ese nivel. Pero en cuanto a lo teológico, a lo ministerial, en El Salvador estudié los primeros 4 años de teología en el Instituto Bíblico Apóstoles y Profetas. De hecho, creo que fui uno de los alumnos más jóvenes. Mi mamá me inscribió como a los 13 años quizá, y muy pronto yo ya tenía lo que eran los primeros años de Instituto Bíblico. Cuando vine acá, estudié otra vez hasta cuarto, y luego en el 2011 al 2015 estudié en la Universidad Cristiana Logos, que es una universidad internacional, o sea, un bachelor. Tengo un bachelor de estudios bíblicos, de teología, por la misericordia de Dios. ¿Cómo fue esa transición, ese cambio de estar en El Salvador y ahora estar en Estados Unidos? Es decir, ¿qué motiva al pastor Joel, o cuál es la razón por la cual llega a los Estados Unidos? Lo primero que motivó, hermanos, siempre el deseo mío de quizás venir a este país, no fue tanto lo económico como a otros hermanos. No es que nosotros hayamos sido gente pudiente, pero en el año 86 que yo nazco, ese mismo año mi papá emigró para este país,
Acuérdense que en el 86 estaba lo que era el apogeo de la guerra civil de Salvador. Mi papá incluso fue reclutado a la fuerza, enlistado en el ejército, desertó, porque claro, era una persona de principios cristianos, sus ideas no compartían con las ideas de una guerra. Entonces mi papá desertó y la única opción que encontró fue emigrar a este país. En los 17 años que yo estuve en El Salvador, solamente vi a mi papá una vez, 2 veces vi, una vez que fue con permiso y de asilo y otra vez que fue con la intención de quedarse, pero no pudo rehacer su vida. Entonces yo me crecí prácticamente toda mi vida separado de la figura paterna. Mi papá, gracias a Dios, él siempre ha sido un gran ejemplo para mí. Estuvo en este país, lleva casi más de la mitad de su vida en este país, y nunca dejó de servir a Dios, nunca dejó de llamarnos, escribirnos, apoyarnos económicamente. Pero mientras yo crecía como joven, también crecía el vacío de que no había tenido la oportunidad de compartir con mi padre. Entonces salí de lo que es la educación de bachillerato y sentía la necesidad. Yo ya me estaba convirtiendo en un hombre y quería hacer mi hogar, pero también tenía la intención de venir a este país y compartir un tiempo con mi papá. Y por la misericordia de Dios, Dios lo permitió así. Y quizás fue una transición bastante difícil, pero en medio de todo eso, pues gracias a Dios que la misericordia de Dios siempre estuvo y nos ha guardado hasta este momento. Amén, Pastor Joel. Pastor Joel, cuando tú viajas a los Estados Unidos, el ministerio, apóstoles y profetas, ¿llegaste a un lugar donde congregarte directamente o llegaste a buscar iglesia? Cuéntanos. Yo era un muchacho, tenía 17, 18 años. Yo venía de ser un joven activo, como les comentaba antes. Siempre me caractericé por ser muy activo en la iglesia. De hecho, tocaba la batería en el Ministerio de Alabanzas en El Salvador, cantaba también, era presidente de jóvenes en una iglesia apóstol y profeta en la ciudad luego. Y cuando vine acá, la sorpresa que me llevé es que no existía lo que era nuestra denominación de apóstoles y profetas, al menos yo creo que no existía, porque las que había un concilio de apóstoles y profetas antes, pero como que se desintegró y las iglesias desaparecieron. Entonces yo vine en el año 2004. La única iglesia donde yo tenía opción de visitar era donde mi papá se congregó todo este tiempo. Y no quiero confundir, quizás tal vez para ustedes se les haga muy difícil, pero existe una denominación hermana de apóstoles y profetas nuestra que se llama Iglesia Apóstoles Efesios 2:20. Antes eran una sola, luego se separaron porque la Efesios 2:20 no utiliza música en sus servicios. Ellos son un poco más, por decirlo así, a la antigua. No permiten mujeres en el ministerio, no utilizan música. Entonces, cuando yo vine a este país, como no encontré dónde congregarme en realidad y no conocía mucho, el único lugar donde encontré donde congregarme fue una iglesia Efesios 2:20. Imagínense el cambio mío de venir de ministrar en un ministerio de alabanza, de cantar. Me fascinaba porque yo me caracterizo por ser una persona adoradora. A mí me fascina adorar a Dios, me fascina la música, me fascina lo que tiene que ver con la adoración. Entonces vine, pero lo único que encontré fue eso. Pero el amor que yo sentía por Dios y el deseo de crecer me llevó a establecerme en esa iglesia donde estuve durante 6 años. Y déjeme decirle que Dios es tan fiel que, a pesar de que quizás yo no me sentía al 100 en esa iglesia donde estaba, no porque ellos hicieran algo malo, sino porque no tenía la misma identidad nuestra, pero Dios me respaldó tanto que, a pesar de ser un joven, al término de 2 años a mí ya me mandaban de misionero a otros estados a predicar la palabra con otros ancianos de la iglesia. Se me abrieron las puertas. Yo recuerdo que yo llegué una semana, a la siguiente semana el pastor me dice: he escuchado que tú predicas. Y le digo yo, bueno, un poco, mínimo, le digo, en grupos. Y me dice: prepárate que el siguiente domingo vas a predicar ante la iglesia. Era una iglesia de 400, 500 miembros. Y así vi yo cómo Dios me abría las puertas. O sea, a veces no importa tanto, sí importa, pero donde nosotros estamos sirviendo, sino con el corazón con lo cual nosotros
servimos y nos acercamos a Dios. Si nosotros nos acercamos con una buena disponibilidad, Dios nos va a abrir puertas grandes. Dios nos va a abrir puertas grandes. Bueno, qué bien, qué rico conocer al pastor Joel. Y usted cuenta que estuvo 6 años allí. Después de esos 6 años, ¿qué pasó? Estuviste 6 años allí. Yo te puedo entender un poco, soy músico. Dios me permitió, antes de conocer al Señor, soy trombonista. Wow. Y la música se convierte en nosotros una pasión. Difícil esos 6 años estar allí, ese anhelo de poder cantarle al Señor. No estoy diciendo que allá no le cantaran, pero no le cantaban con instrumentos, no hacían lo que tú sabías que se hace en medio de un culto, en medio de una adoración. Pero esos 6 años que están allí, Dios te respalda. ¿Y qué pasa después de esos 6 años? Porque ahora tú eres uno de los pastores allí. ¿Cómo es el encuentro nuevamente con Apóstoles y Profetas para hoy tenerte como pastor en un lugar allí en Virginia? ¿Qué pasó? ¿Quién llegó o a dónde fuiste? Porque algo tuvo que haber pasado. Pastor Raúl. Sí, hermano. Amén. Sí, fíjese que pues en esos 6 años yo les comentaba antes que gracias a Dios pues Dios respaldó bastante el ministerio, Dios abría puertas. Quiero recalcar antes de entrar a lo que el hermano me pregunta, hermano Raúl, que yo no anhelaba nunca ministerios grandes de pastorado, sino que yo me crecí al lado de mi mamá, que fue una sierva muy esforzada en las cosas de Dios, que siempre estuvo apoyando a sus pastores. Entonces yo siempre me veía como alguien que quería estar disponible para apoyar a los ministros, no, jamás, nunca. Incluso hubo veces que yo le pedía al Señor que no quería ser pastor, que yo no quería tener el ministerio de pastorado porque yo he visto el sufrimiento de cerca de muchos pastores, he trabajado cerca de pastores, como lo repito, por mi mamá, porque mi mamá es una mujer que tiene un legado, un ministerio allá en El Salvador, todo el mundo lo conoce, la Iglesia de Apóstoles y Profetas. Mi mamá se llama Milagro Canales. Entonces, lo que pasó fue que durante esos 6 años pasaron, el vicepresidente de la misión de El Salvador, el hermano Guzmán, fue el pastor de mi mamá y mi papá. Él me presentó, él los casó a ellos. Yo no sé si el hermano Arnold parece que comentó que fue a Salvador, el vicepresidente de la misión. Él fue nuestro pastor. Entonces, él vino al área metropolitana. Aquí al área metropolitana se conoce Washington, Virginia y Maryland. Vino y comenzó acciones con un obrero que ya ustedes lo han de conocer, el hermano Uber Lazo. Hermano Uber Lazo fue miembro del pastor Pablo Guzmán, y debido a que había muchas familias aquí radicadas de nuestros lugares que habían pertenecido a la iglesia del hermano Pablo Guzmán y a otras iglesias vecinas de Apóstoles y Profetas, se comenzaron a entablar una comunicación, y el hermano Uber pues pudo, si no me equivoco, en el 2008 establecer lo que fue un grupo familiar de Apóstoles y Profetas y luego una iglesia. Yo terminé porque a mí me gusta, he siempre aprendido a hacer las cosas en orden. Yo le dije al pastor donde me congregaba que iba a terminar el año y el 1 de enero me iba a ir a apoyar al hermano Uber, 1 de enero del 2010. Y sucedió así. Entonces así fue como yo conocí al hermano Uber, no lo conocía, mi mamá sí. Y llegamos y lo que nos dimos cuenta es que no había una iglesia, sino había un puñado de hermanos, eran quizás como unos 6, 7 hermanos los que habían cuando nosotros llegamos como familia. Estamos hablando de mi mamá, mi papá y yo. Pero entramos con todo, hermanos. Entramos en la música. Pues ya comencé yo nuevamente lo que es la música. Ese mismo año me pusieron como secretario de lo que es esta iglesia naciente, secretario de la iglesia. Trabajamos con los jóvenes. Entonces, de esa manera yo pude volver a mis raíces. De hecho, pues ya saben, yo no estaba en un apóstol y profeta porque no había. Al escuchar yo que se estaba abriendo un ministerio, pues en mi corazón existió ese deseo de volver a lo que yo conocía, a lo que yo amaba. No, y es muy, muy interesante porque hemos visto que desde el 2010 hasta la fecha, casi 13 años, el Señor lo ha respaldado en la obra, hermano Joel. ¿Por qué? Porque también sabemos que eres pastor y eres presidente de distrito, del distrito número 8 de los Estados Unidos, ya que Apóstoles y Profetas está dividido por secciones, por distritos,
en los diferentes estados. Amén. Amén. Sí, hermano, bueno, ha sido un camino bien largo de allá a acá, ¿verdad? El 2010 que comencé con el hermano Uber, mas Dios siempre fue abriendo puertas. Yo soy bien honesto en esto y la gente que me conoce de cerca sabe que yo no quería un cargo, no me gusta ostentar cargos grandes. Mi corazón es un corazón de siervo. A mí me gusta servir. Creo que lo que más me apasiona es servir, ayudar, estar disponible. Incluso cuando yo estudiaba en la universidad, yo recuerdo que nos pasaron una hoja y nos dijeron que qué era lo que nos proyectábamos a hacer en el ministerio. Y yo le contesté con mi corazón al maestro que nos estaba preguntando que mi deseo era estar disponible para la obra en lo que se me necesitase, menos en cargos grandes del ministerio. Pero la Biblia dice en Isaías 55 que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios y los planes nuestros no son los planes de Dios. Entonces, de ese 2010, hermano, yo estuve quizás como unos 4 o 5 años aprendiendo. En un tiempo el copastor que estaba se fue, que es otro pastor de nuestra iglesia, el hermano Emilio Dueñas, que hoy también pertenece al distrito número 8, es el pastor de Sur Carolina. Él era el copastor del hermano Uber, se fue porque tuvo que mudarse unas situaciones de familia, se mudó donde vivía su mamá, y la iglesia me eligió a mí como copastor. Estuve de copastor del hermano Uber como 5 años también. Y yo siempre me río porque yo digo que era el plan de Dios, porque en realidad, hermano, el hermano Uber antes aplicaba para elegir los líderes, ocupaba un método un poco risible hoy en día, ¿verdad? Que era de que ponía 2 candidatos y le pasaba una papeleta a la iglesia que pusiera el nombre del candidato preferido de ellos, a todos los miembros de la iglesia, que pusiera el nombre del que ellos apoyaban, y pasaban a recoger las papeletas y se hacía una contabilidad. Y hoy me río de eso porque digo que en realidad era Dios, porque yo nunca pensé, y la iglesia casi por unánime pues me eligieron a mí como copastor. Y los 5 años que yo estuve de copastor, todos los años el hermano Uber me llevaba a votación con otro líder de la iglesia para que la iglesia eligiera con papeleta en mano. Y los 5 años que estuve de copastor, Dios pues amparado con el amor que los hermanos nos tenían a nosotros, siempre me ponía a servir como ese siervo que estaba apoyando ahí el ministerio del hermano Uber Lazo, el pastor Uber Lazo. Bueno, ¿y en qué momento se abre esa obra allí en Virginia? ¿Qué pasó? ¿Resultaron familias? ¿Cómo es la forma en que llegas ya a estar al frente, ya no como compastor, sino como pastor de la obra allí? Había una iglesia en Virginia, en Springfield, Virginia, donde yo estoy. Existía una obra de un hermano amigo que frecuentaba mucho al pastor Uber, eran muy amigos, el hermano Oscar Pérez. Era una iglesia pues naciente, quizás tenía como 3 años, pero ya había crecido bastante, ya andaba cerca de los miembros. Pero sucedieron varios eventos que comenzaron, que la iglesia comenzó en un declive. Pues no me gusta entrar mucho en estos detalles, pero lo que quiero nada más mencionar es que de los casi 100 miembros que habían, el hermano Uber me comentó a mí, me dice, he hablado, siendo yo el copastor, me dice, he hablado con el pastor Frank, la iglesia de Springfield se está desapareciendo, me dice, no tenemos ningún obrero, no tenemos ningún pastor, no hay nadie que se haga cargo, debido al que el hermano Oscar Pérez había puesto la renuncia, y luego pues habían quedado un puñadito de hermanos, y honestamente yo no estaba muy entusiasmado, porque lo digo antes, yo no quería, le huía un poco al ministerio pastoral. Yo recuerdo que le dije, déjeme pensarlo y orar una semana, en una semana le doy la respuesta, y en esa se empezó a trabajar mi corazón, y lo que Dios puso es que quizás tanto que yo sabía y que había estudiado y que me había preparado, y le estaba diciendo no al llamado cuando se necesitaba. Y lo que quiero recalcar antes de seguir en esto, hermano, es que antes de que yo fuera de pastor allá, habían venido 3 pastores más a hablar a mi casa, que me proponían que yo trabajase con
denominaciones. O sea, me proponían que yo comenzara una iglesia con sus concilios. Yo como pastor me ofrecían muchos cargos, la verdad. 3 pastores vinieron a mi casa, a los cuales yo les había dicho que no. Entre ellos, pues, está el pastor donde yo me congregué un tiempo en El Salvador. El pastor de uno de mis cuñados también vino y me dijo: lo he escuchado predicar, veo que Dios lo usa, me gustaría que comenzáramos, que usted trabajara con nosotros. Yo ya los había rechazado porque decía que ese era mi llamado, pero más sin embargo, cuando se dio esta necesidad, no nos quedó otra, porque el corazón nos dolía y no nos quedó otra que hacer el sacrificio con mi esposa. Para ponerlos un poco en perspectiva, déjeme decirle que la iglesia donde me congregaba con el hermano Uber está a como 15 minutos de mi casa, y la iglesia donde se me envió de obrero a mí está como a 50 minutos de mi casa, o sea, 50 minutos de ida, 50 minutos de venida. Entonces, y cuando llegué allá, hermanos, la iglesia que me entregaron a mí fueron 7 miembros, 7 personas, casi ni un grupo familiar lo que se nos entregó. Y los que habían quedado estaban con una moral por el piso. O sea, habían visto la iglesia renaciente, fervorosa, y habían quedado solo las muy cenizas de aquello. Fue algo bien complicado. La verdad que me tocó irle, como dice aquel adagio, me tocó irle poner el pecho a las balas ahí, porque había confusión, había dolor, la iglesia se había dividido, la iglesia había tenido muchas situaciones complejas. Entonces, a mi esposa y a mí nos tocó ir prácticamente a sanar y a curar los corazones heridos de los pocos hermanos que habían quedado, y a trabajar de las cenizas, a empezar de cero. Muy bien, Pastor Joel, es muy interesante esta historia, y es muy bonita cómo el Señor, a la medida que va pasando el tiempo, lo ha venido usando, porque nos cuenta usted en sus relatos que ya otros pastores lo estuvieron buscando para que pastoreara. Pero usted fue fiel a la misión, fiel a la obra, fiel al pastor que le hizo el llamado, al pastor Uber, una gran persona que también lo conocemos, también tuvimos la oportunidad de compartir con él en el CEP. En este momento, para usted, Pastor Joel, una pregunta muy espiritual. ¿Qué es lo más bonito? ¿Qué es lo que más lo ha llenado en el servicio del pastor? Yo podría decir, hermano, que lo que más me llena a mí, en primer lugar, es saber de que cuando Dios tiene un plan con un hombre, Dios usa diferentes medios para capacitarlo. Y en mi caso, a mí me llena de mucha alegría saber de que no fue hombre que me puso a ministrar en el pastorado, sino que fue directamente Dios. Y quiero avanzar un poquito más de lo que dejé atrás. Cuando yo vine a esta iglesia que quedó, estos hermanitos, que eran como 7 hermanitos, yo le dije al pastor Uber: no me diga que voy como pastor, yo voy como obrero, y yo en un año voy a regresar. Le digo, si las cosas salen como yo pienso, en un año voy a regresar. Yo le pedí 3 condiciones a Dios para ministrar, para quedarme como pastor en esa iglesia. Me pasó las de Gedeón. Le dije: Señor, lo primero que yo quiero es que los hermanos que están ahí aprendan a amarme sin yo exigirlo. Le dije, yo quiero que ellos me amen. Ellos estaban muy heridos, no confiaban en nadie. Y lo segundo que le pedí, le dije: Señor, yo quiero de que la iglesia comience a experimentar un crecimiento que se vea un crecimiento espiritual, un crecimiento numérico. Y en tercero, yo te pido el apoyo de mi esposa, porque a mi esposa le resultó muy difícil dejar la iglesia donde estaba. Las hermanas la querían muchísimo. Mi hijo acababa de nacer, apenas iba a cumplir 1 año. Mi esposa lloró mucho, sufrió mucho la partida nuestra para allá, y durante, podría decirlo, quizás casi 1 año, ella no estaba de acuerdo con el ministerio, porque era mucha carga para nosotros. Acuérdense que no estábamos a tiempo completo, ambos trabajábamos, nos tocaba viajar lejos, a veces debajo de las nevadas, a veces hielo, a veces, y fue una de situaciones bien complejas. Entonces yo le pedí esas 3 condiciones. En términos, hermanos, de meses, ya Dios había cumplido lo que yo le había pedido, y aún así yo quería regresar, como quería regresarme, que otro tomara el lugar, pero Dios comenzó a hablar a mi corazón
Y una de las cosas más grandes que sucedieron, hermanos, y que fortalecieron mi ministerio fue que mi hijo había nacido con una complicación médica. Él tenía un soplo en el corazón, un hoyo grande que no permitía que la sangre circulara normalmente, no le llegaba suficiente oxígeno a sus órganos. Él tenía que estar en chequeo bien seguido, teníamos que irlo a chequeo. Mi hijo no podía llorar mucho, no se podía agitar. El doctor nos había dicho que a los 3 años lo iba a operar, una operación de corazón abierto, lo cual pues para nosotros era una noticia bien difícil. Y yo les quiero decir que en ese primer año que yo me fui al ministerio, yo estaba tan cargado con la iglesia y tan preocupado que hasta se me escapaba orar tanto por la salud de mi hijo. Pero en ese año, en la última cita que mi esposa tenía, ella tenía que ir cada 5 meses, cada 3 meses. En la última cita que ella tenía para ya quedar todo listo para la operación que iba a hacer a los 3 años, Dios lo sanó a mi hijo del corazón. De hecho, yo tengo las pruebas médicas de que el doctor dice, con sus propias palabras, dice que inexplicablemente el hoyo que mi hijo tenía en el corazón cerró. Y esa fue una cuestión de que me fortaleció mucho en el ministerio, porque me di cuenta de que muchas veces nosotros decimos de que Dios le paga bien al que le sirve, ¿verdad? Pero yo no solamente lo decía, sino que yo lo estaba experimentando. Y yo creo que quizás de haber yo rechazado el ministerio, quizás la salud de mi hijo en estos momentos fuera otra. Pero por la misericordia de Dios yo he visto la mano de Dios y he sentido el respaldo en todo momento de la presencia del Padre, el Hijo, Espíritu Santo en el ministerio y en mi vida personal también. Ojo, qué bendición, qué rico poder ser más del pastor allí en Virginia. En ese momento, ¿cuántos hermanos se congregan allí? Y nos decía el pastor Fran y el pastor Esaú también, que el mayor porcentaje de las personas que se congregan allí en Estados Unidos con ustedes son salvadoreños. Qué bendición tener ese dato y poder conocer más de allí, de esa obra en Virginia. Sí, hermano. Yo diría que no hemos experimentado un crecimiento desbordante. En realidad, bueno, es parte de mi petición a Dios. Yo le digo al Señor que me dé conforme lo que yo estoy capacitado para pastorear, porque no es solo pastorear, es de un cuidado pastoral, hermano, es de visitarles por lo menos una vez al año cada familia, de compartir con ellos, de apoyarles en los momentos de que ellos tienen una dificultad y todo. Pero ahorita contamos con niños, digamos. Aprendí de un pastor que dice que nunca hay que contar solo los adultos, dice los niños son los primeros y son los más importantes. Con niños ya andamos quizás cerca de los 80 miembros. Es una iglesia que tiene para 4 años, de que yo prácticamente comencé de cero. Entonces, y pues estamos empezando y estamos trabajando nuevos líderes. De hecho, pues quizás eso ha sido uno de los retos más grandes que he tenido como pastor, de que la gente que se está congregando conmigo es pura gente nueva en el evangelio, gente joven. El promedio de la membresía de la iglesia yo diría que quizás algunos 3, 4 hermanos pasan de los 45 años, de ahí casi todos son de 20, 30, 40 hogares nuevos, donde hay mucho trabajo, pero estamos discipulando, trabajando, enseñando y ahí nos lleva el Señor poco a poco. Yo creo que cada año pues las bendiciones de Dios son nuevas, pero sí hemos visto un crecimiento en muchos aspectos. Tal vez en numérico va paulatino, pero no vamos para atrás tampoco. O sea, Dios se está manifestando en una forma maravillosa, por la cual le doy muchas gracias a Dios, también a mi esposa, al apoyo, a los líderes también que están trabajando juntamente conmigo allá en la iglesia de Springfield, Virginia. Ok, pastor, es un placer para nosotros. Los invito a que nos tomamos un sorbo del café, un buen café de la mañana. Es muy importante conocer la historia de cada uno de los ministros del Señor, el tiempo que nos ha agotado, pastor. Pero quiero que nos hagas un favor, Pastor Joel.
regálanos la información de donde las personas que están cerca o están en otros países porque nos están viendo a través de nuestros medios de comunicación, de la página web, del YouTube, del Facebook, de la radio, de todas nuestras redes sociales. ¿Cómo pueden llegar a la iglesia del Pastor Joel? Nos pueden encontrar, tenemos en la plataforma de Facebook, tenemos Iglesia Apóstoles y Profetas Peniel USA, así nos pueden encontrar. También en YouTube tenemos un canal personal donde subimos, bueno, estamos tratando de iniciar un canal que lo encuentran por el pastor Joel Rodríguez, y también nos pueden escribir a nuestro email, iglesia aippeniel@gmail.com. El número de teléfono es 240-678-5047. Estamos ubicados en el área de Springfield. Es una área donde hay muchas ciudades aledañas. Está el Annandale, Alexandria, Arlington, Woodbridge. Hay muchas ciudades aledañas donde, ya sea que usted conozca un familiar o usted viva en alguna de estas áreas cercanas, incluso el área de Washington está cerca, como a la frontera de Washington está como a unos 25 minutos. Nosotros pues es un gozo abrirle las puertas de nuestra iglesia. Si nos quieren ver nuestros cultos en vivo, están en la plataforma de Facebook, en la página que antes mencioné. Somos una iglesia creciente, una iglesia con un propósito definido, y las puertas de la iglesia están abiertas para todo el que nos quiera visitar o que quiera contactarse con nosotros para una oración o para lo que Dios ponga en su corazón. Pastor, venga, es que cuando dices el número telefónico lo dices muy rápido, de pronto las personas que están allí conectadas no lo escucharon muy bien. Y la dirección, por favor, repítenos la dirección despacio, con calma, para que las personas puedan acercarse hasta la iglesia, y el teléfono. Sí, la dirección es 8253 de la Backcliff Road, Lorton, Virginia. Backcliff Road, Lorton, Virginia. El número es 8253, el número de local. El número de teléfono es 240-678-5047. 240-678-5047. Estamos ahí con los brazos abiertos para servirles. Ok, pastor, muchísimas gracias. Pastor Raúl. Pastor Joel, es algo que es muy... lo he escuchado ya del pastor Fran, del pastor Esaú, del pastor Uber, y ahora yo lo escucho de usted, que el anhelo de ustedes no era el ministerio, no era el pastorado. ¿Qué consejo le puede usted dar a alguien que pueda tener ese mismo conflicto, que pueda decir, no, es que no es esto lo que yo quiero? Y en la experiencia que usted ha tenido, cómo el Señor tocó su corazón para estar hoy frente a un ministerio, a una responsabilidad, porque es una responsabilidad, pero usted no se puso, sino que Dios lo ha colocado allí. Lo primero, hermano, es que un hijo de Dios nunca debe de parar en la preparación. O sea, que usted anhele ministerio grande, que usted anhele. Yo creo que la Biblia nos demanda un crecimiento. En Hebreos capítulo 5, si no me equivoco, dice la Biblia de que pues deberíamos de ser maestros para otros, y no tenemos la capacidad porque nos hemos conformado a demasiado poco, a la leche. Entonces, yo creo, hermanos, de que lo que me caracterizó a mí fue que yo nunca me detuve, yo siempre aprendí. De hecho, me gustó leer, he leído muchos libros, no me gusta guiarme por el rol de ninguna persona, sino me gusta marcar mi propio camino y mi propio tiempo, porque yo creo que el trato de Dios con cada cristiano es diferente. Pero el secreto número uno es: nunca paren de leer la Biblia, nunca paren de buscar de Dios, nunca paren de cultivarse, de aprender de la palabra, de leer libros. Y luego, cuando sea el tiempo de Dios, lo primero que va a cambiar es su corazón, la percepción de lo que es el ministerio en su corazón. Y por último, Dios le va a abrir unas puertas y lo va a confirmar a través de lo que Él va a hacer en sus vidas. Como yo digo, en mi caso, yo le pedí a Dios, le pedí que Él respaldara, que me cumpliera 3 deseos para yo
estar seguro que era Él quien me estaba llamando, pero yo le diría a los hermanos que me puedan estar escuchando, jóvenes sobre todo, Dios me permite ser maestro de la Biblia en el Instituto Bíblico, un instituto bíblico muy grande aquí en el área metropolitana, el Instituto Latinoamericano Emanuel, un instituto de mucho prestigio, y tengo puros alumnos jóvenes, quizás como 25 alumnos puros jóvenes, y yo les digo, no dejen de aprender, no dejen de servir, no se estanquen, que el estancamiento mata, y yo creo que ese sería mi secreto, de que aprovechen cada momento para seguir creciendo en las cosas del Señor, que hay mucho. Imagínense que Dios dice que busquemos la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Yo creo que muchos de nosotros apenas estamos comenzando con nuestro crecimiento, así que hay mucho espacio para crecer, hermanos. Amén, pastor, amén. Es muy importante lo que tú acabas de decir, pastor Joel, pero como te había dicho, el tiempo nos apremia. Y en otra ocasión también contaremos con más de tu información. En este momento, pastor Joel, te pedimos que nos hagas una oración para que despidamos el programa. Amén. Quiero agradecerles, hermano, por haberme tenido, y quiero agradecer también a mi esposa por siempre la paciencia que me da de apartar estos tiempos que quizás podíamos estar en familia. Pero quiero finalizar con una oración. Dios bendiga a todos los que nos han estado escuchando. Te damos gracias infinitas, buen Padre, porque nos has permitido compartir con mis hermanos, Señor, quizás a la distancia, Dios, este tiempo, Dios amado, de poder aprender y poder conocernos un poco más. Te agradezco por lo que tú has hecho, Señor, en la vida de mi ministerio y lo que tú vas a seguir haciendo. Padre, que de una forma o de otra este pequeño testimonio haya podido influenciar o haya podido, Señor eterno, ayudar a alguien de los radioescuchas que van a estar pendientes de esta transmisión. Bendice a nuestros hermanos allá en Colombia, Padre. Te pido siempre por el crecimiento de sus ministerios, de sus vidas. Te pido también por el crecimiento de la obra, Señor, de apóstoles y profetas allá en Colombia. También, Señor amado, aquí en Estados Unidos y en toda área, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, pastor León, por su oración. Y recuerden, estamos en Un Café con el Pastor. Bendiciones.